Buen día chicos, espero que se encuentren bien. Em, Vamos a dar inicio a esta clase. Recuerden que estamos en la clase de física para segundos medios y esta clase es la clase número 2 de la segunda fase que empezó ahora en agosto. De todas maneras, si analizamos las clases para atrás y vemos cuántas clases han habido hasta el día de hoy, em, les comento que esta es la clase entonces número 9, ya que fueron em, 7 clases del periodo anterior. La semana pasada fue la clase 8 y esta es la clase 9 en total, pero de esta nueva fase sería la clase número 2 como les decía. Para comenzar esta clase, recuerden que estamos viendo la unidad 2 del universo y vamos a analizar, a ver en verdad, cuál es el objetivo de esta clase. El objetivo de esta clase, que también no solamente se aborda en esta clase, sino que en clases anteriores, es sobre demostrar que comprenden que el conocimiento del universo cambia y aumenta a partir de nuevas evidencias. Y para esto es usando el modelo geocéntrico y heliocéntrico y teorías como la del Big Bang. Entonces nosotros últimamente, ¿cierto? Estábamos viendo la teoría del Big Bang, que fue la clase anterior, y para esto me gustaría retomar este mismo concepto. En primer lugar, recuerden que siempre les pido los mismos materiales en las clases para que ustedes vayan tomando apuntes, para que vayan viendo lo que voy hablando, además de que igual pueden ver, ¿cierto? Eh, el texto en la pantalla de YouTube. Pero, por ejemplo, si tienen un celular quizás muy pequeño donde no puedan ver el detalle, pueden verlo desde sus textos escolares. Entonces es el primer material, el estuche y un cuaderno para ir tomando apuntes y además después hacer la actividad que yo voy dando. O ticket de salida, es el mismo, o sea, se refiere a lo mismo. Entonces vamos a dar inicio y les había mencionado que vamos a retomar primero el concepto de Big Bang, ¿cierto? La clase anterior, evidentemente la clase anterior fue de resumen, pero antes de irnos a la fase 2, tomamos el concepto de Big Bang, que esto es literalmente un gran estallido y constituye el momento que de la nada entrega toda la materia, es decir, el origen del universo. Aquí quiero que también respetemos otras quizás pensamientos, donde aquí estamos analizando desde lo científico más observacional para dar respuesta a lo que conocemos, pero también hay personas cierto religiosas que siguen creyendo en que en este caso es Dios quien creó al universo y por lo tanto tenemos que entender que las ciencias se basan en este caso en evidencias, ¿ya? Esto no quiere decir que una u otra sea verdad, sino que ustedes también decidan bajo su criterio qué es lo que ustedes creen a partir de el conocimiento, ¿ya? Entonces, yéndonos a este concepto de teoría del Big Bang, según esta teoría, la materia era un punto infinitamente pequeño y de altísima densidad. Es muy denso entonces y pequeño. Y en un momento dado, que no sé, o sea, que vimos en la clase anterior hace cuántos años, o millones de años en verdad, era que se creó el universo. Entonces explotó este punto infinitamente pequeño y se expandió en todas direcciones. Y se creó lo que conocemos que es nuestro universo. Esto también incluye el espacio y el tiempo. Por lo tanto, lo que se creó con esta explosión o gran estallido viene desde la nada, se originó el universo, creó, ¿cierto?, lo que nosotros conocemos como universo. Y también, no solamente que dio vida a este universo que venía de la nada, incluye también el espacio y el tiempo. Esto ocurrió hace unos 13.800 millones de años y los físicos teóricos han logrado reconstruir esta cronología, como lo vimos bien en la clase anterior, ¿cierto? Que tenía distintas etapas donde se fueron creando grandes acontecimientos. ¿Qué más podemos analizar al respecto? Después de esta explosión, el tiempo que el universo se expandía
se enfrió lo suficiente y se formaron las primeras partículas subatómicas, como vimos, electrones, neutrones, ¿cierto? Se fueron construyendo a poco más de 90 partículas conocidas en el día de hoy. Más tarde, como veíamos, se formaron los átomos, ya que al principio eran partículas subatómicas, y esto se debió a la gravedad, y la materia se fue agrupando hasta formar nubes de elementos primordiales, y algunas crecieron hasta empezar a surgir las primeras estrellas, posteriormente las galaxias. Tenemos una pregunta que quizás hacernos que es bastante interesante, que es sobre el universo es abierto o cerrado, y si es finito o infinito, ¿ya? Es decir, llega hasta un punto y se acaba, o simplemente hay una infinidad de cosas o de estructuras que lo están componiendo. A partir de este problema, ya que no se ha logrado dilucidar, es decir, resolver de manera más exacta o quizás más correcta, por así decirlo, recuerden que la ciencia va en un constante avance. Lo que antes se creía ahora va cambiando en su manera de verlo o en su... Eh, dentro de los elementos, como lo habíamos visto, si no me equivoco, en las clases anteriores, las tecnologías van avanzando, y a partir de que éstas vayan avanzando nos permite tener un conocimiento mayor de la ciencia. Por lo tanto, uno de los grandes problemas que los científicos tienen sin resolver es sobre si el modelo del universo es expansión y si el universo es abierto o cerrado, como les había dicho. Esto quiere decir que si se expandirá indefinidamente o se va a volver a contraer. Es por esto que al multiplicar la masa de un cúmulo, es decir, el cúmulo de galaxias, como vimos en la última clase que vimos este contenido, se puede determinar midiendo el movimiento de las galaxias que contiene. Es decir, en un cúmulo de galaxias, según el movimiento de galaxias que tiene ese cúmulo, puedo yo saber cuando se aproxima el límite crítico, es decir, cuando llega hasta el final, por así decirlo. Y a partir de esto, que no me importa que entiendan ese proceso que acabo de mencionar, pero lo que sí es como el resultado a la conclusión que han llegado. Y lo cual parece indicar que el universo está cerrado, es decir, que tiene un límite. Y aquí quiero que tengan ojo, dice, parece indicar. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede que no sea verdad, no hay un absoluto dentro de esto. Se ha intentado estudiar, se ha intentado buscar evidencias de que digan que el universo, en este caso, estaría cerrado. Pero no es un absoluto, es decir, esto puede que eventualmente con la tecnología que contemos a futuro podamos decir otra cosa o quizás confirmar con una mayor evidencia que el universo estaría cerrado, ¿ya? Entonces, dicho esto, vamos a dar inicio a las páginas que vamos a ver el día de hoy. Y esta primera página vamos a comenzar en la página 102. ¿Cuál es la pregunta que nos hacemos en primer lugar? Es según el modelo del Big Bang que habíamos visto de cómo se originaba, ¿cierto?, el universo. ¿Cuál se piensa entonces que será el destino de este universo? Es decir, ¿hasta dónde va a llegar? Como vimos, puede que tenga un fin. Entonces, la pregunta también nos dice hacia dónde evoluciona nuestro universo, si va a tener un final. Si bien estas son preguntas cuyas respuestas están abiertas, se piensa que la cantidad de materia y energía presente en el universo o bien su forma va a determinar el destino, tal como lo continuaremos a continuación, estudiaremos a continuación. Entonces, lo que vamos a ver ahora son distintas teorías, distintas opciones, según lo que se cree y lo que distintos científicos proponen. Es decir, ninguna de estas es una realidad absoluta, son distintas opciones que podrían ser de la respuesta a cuál va a ser el destino. Pero recuerden siempre, perdón que lo diga tanto, pero quiero que se queden con eso, que en la ciencia no hay nada absoluto, a menos que tenga mucho respaldo de científicos y a través de los años que pueda además comprobarse, ¿ya? Pero en este caso, el destino, por ejemplo, del universo, el Big Bang en sí mismo, son teorías que no se han podido comprobar del todo como para poder ser aceptadas como absolutas.
Entonces vamos a pasar a la primera teoría, que es el gran colapso o Big Crunch. Este nos dice lo siguiente: si la materia existente es suficiente, la fuerza de atracción gravitacional, recuerden que la fuerza de atracción gravitacional lo podemos evidenciar, por ejemplo, en la Tierra. Si no hubiera fuerza de atracción estaríamos todos volando sin poder acercarnos en este caso, o que algo atraiga la materia, y por ejemplo a nosotros, si no hubiera fuerza de gravedad, nosotros no podríamos estar pisando la Tierra, sino que estaríamos en el espacio. Entonces, esta fuerza de atracción gravitacional puede hacer que disminuya la velocidad de expansión, ¿cierto? Porque si yo estoy atrayendo algo, no es más difícil que pueda alejarse, ¿ya? Entonces, la velocidad de expansión disminuye hasta que los objetos astronómicos no se alejen entre sí, sino que comiencen a acercarse, y con el tiempo la materia y la energía colapsarían en un punto como un Big Bang, pero inverso. Este evento se denomina entonces gran colapso. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza de atracción, ¿cierto? Gravitacional hace que cada vez se alejen menos estos objetos astronómicos, y por lo tanto va a haber una mayor densidad, y eventualmente no se va a... O sea, va a haber un momento en que el tiempo, la materia y la energía van a colapsar en un punto, y va a ser al revés que el Big Bang. Es decir, en vez de estar en expansión, esta fuerza de gravedad va a hacer que todo se vuelva denso, y esto produzca un colapso por lo denso que se encuentra este punto. Es decir, gran cantidad de, en este caso, objetos astronómicos o estructuras astronómicas. Entonces esa es la primera teoría, que al final es como un inverso del Big Bang, ¿cierto? Eso nos quiere decir. Y aquí tenemos de hecho un dibujo que es cómo sería esta teoría, ¿ya? La podemos observar justo aquí, que esta de hecho nace de esta, es lo mismo que vimos en la teoría del Big Bang, ¿cierto? Vamos a pasar entonces a la siguiente página y vamos a ir al de abajo primero. ¿Por qué vamos a ir al de abajo? Si se fijan en la página anterior, que es la 112, desde aquí, que sería el gran colapso del Big Bang, pasa una flecha hacia la derecha mencionando al gran rebote o Big Bangs. Esta hipótesis tiene que ver un poco con la hipótesis que se dice en la teoría del Big Crunch o el gran colapso, y lo que dice es que esta hipótesis sostiene que después del colapso que mencionaba la teoría anterior, en un punto volverían a ser a través de otro Big Bang, y este evento podría ocurrir una y otra vez. Es decir, está el Big Bang, ¿cierto? Donde este espacio, este universo está en expansión, eventualmente vuelve a pasar, pero en este caso al revés, ¿cierto? Y pasa que por la gran densidad, por la fuerza de atracción, se vuelve a un punto en donde hay mucha densidad, lo que produce un estallido y destruye en este caso el universo. Sin embargo, esta teoría piensa o dice que esta extinción puede volver a producir otro Big Bang, o se puede volver otro Big Bang producto de este colapso. Entonces lo que se propone es que este evento del Big Bang y luego el Big Crunch sería una y otra vez, ya que puede ocurrir siempre, por lo tanto no dejaría de existir el universo, sino que se crearía otro. Y tenemos también las teorías que están adelante, que también, o sea, arriba, perdón, que también están relacionadas. Como podemos ver en la página 112, estas nacen también muy similarmente a la del gran colapso, pero la del gran colapso es como de un menor aspecto, por así decirlo. Vamos a leer para que podamos entender. Tenemos en primer lugar el gran frío, que se le denomina también Big Freeze. En este caso, de que el universo no exista la suficiente materia, ésta se expandirá de forma constante hasta que las estrellas se apaguen. Entonces, lo que propone básicamente es que se va a seguir expandiendo este universo y va a dejar de existir hasta que las estrellas se apaguen, que colapsen, ¿cierto? Y dejen de ser estrellas como tal. Y dentro de esa teoría nace además la teoría del gran desgarro o Big Rip.
Como podemos ver, lo que está entre paréntesis es la misma teoría, pero puesta en inglés, ¿ya? Por si alguien no entiende por qué hay dos definiciones o dos títulos de estas teorías. Y lo que propone esta teoría es que si la expansión ocurre muy rápidamente, entonces, como decíamos, la expansión, ¿cierto?, va a seguir ocurriendo, se va a seguir expandiendo el universo, pero esta dice que si ocurre muy rápidamente, se ha hipotetizado, es decir, es una idea, una hipótesis, no algo que se evidencia, que toda la materia, desde átomos a galaxias, se va a desintegrar. Entonces es muy similar a lo que se proponía anteriormente, pero aquí pone en juego o se está diciendo que en este caso está ocurriendo muy rápido. Y si ocurre muy rápido, lo que va a pasar es que se va a desintegrar la materia desde lo más básico, que sería de átomos, y posteriormente a cosas más grandes como la galaxia. Por lo tanto, son muy similares dentro del concepto, pero una, ¿cierto?, hace mención a que si lo que se menciona en el Gran Frío ocurre muy rápido, ¿ya? Es decir, no se van a apagar las estrellas, sino que se va a destruir en este caso la materia, átomos y galaxias, ¿cierto?, desintegrándose. A partir entonces de esas cuatro teorías, las últimas evidencias indican que el universo terminará en una muerte térmica. Sin embargo, las evidencias hacen que lo que un día parece un hecho, como les he dicho anteriormente, con el tiempo cambie y haga replantear completamente nuestro conocimiento. Como habíamos hablado también, ¿cierto? Estaba el heliocentrismo y el geocentrismo, donde en un principio se creía en las culturas más antiguas que el centro de nuestra galaxia, en este caso del sistema solar, decía que la Tierra era el centro del universo y eso se creyó por muchos años, perdón, el centro del sistema solar. Se creyó por muchos años. Pero sin embargo llegó unos científicos, o sea, no llegó solo uno, varios científicos tienen que aprobar y demostrar que esto es distinto. Como vimos, cierto, anteriormente, no solamente un científico proponía esto, sino que a medida que iba avanzando el tiempo se iban dando evidencias más concretas de que esto no era así, sino que a partir de... Lo dije al revés, si no me equivoco. Si no me equivoco, mencioné que el heliocentrismo era donde la Tierra era el centro de nuestro sistema solar. Creo que dije eso. Eso quiere decir que está mal. El geocentrismo es la que sitúa a la Tierra como el centro del universo, ¿ya? Igual lo habíamos analizado en clases anteriores, pero no me acuerdo, así que en caso de que haya dicho que el heliocentrismo menciona que la Tierra es el centro del universo, no es así, sino que el geocentrismo es la que dice eso, que la Tierra es el centro de nuestro sistema solar. Y el heliocentrismo, por lo tanto, va a descartar esta opción y lo que va a proponer es que es el Sol este centro del universo. Y como les decía, hay diferentes científicos que a lo largo de los años fueron evidenciando, dando teorías y también evidencia de que esto no era así, es decir, que la Tierra no era el centro, sino que el Sol. Por lo tanto, a eso se refiere con que lo que un día parece un hecho, tiempo después con las nuevas tecnologías, va a hacer replantearnos que eso quizás no era verdad, a partir de la evidencia que podamos obtener. Por lo tanto, vamos a continuar en la siguiente página, que como les decía, siempre tiene que haber evidencia para yo poder determinar si algo es cierto o no es cierto. Si no tengo evidencia, es muy difícil poder llegar a una conclusión, por lo tanto. Entonces, hay evidencias claramente que nos pueden apoyar a la teoría del Big Bang. Ahora, ¿cuáles son estas evidencias? Las vamos a analizar ahora. La primera evidencia que podemos observar en el libro es que la radiación de fondo cósmico. ¿Qué quiere decir esto? Que existe en el espacio una señal de microondas que lo recorre y que se denomina radiación de fondo cósmico. Este es el remanente, es decir, lo que quedó
afuera, lo que está como aislado, que quedó del Big Bang, sería como las sobras, por así decirlo. Y en la imagen se muestra el mapa de la radiación de fondo cósmico realizada por el satélite que aparece ahí. Por lo tanto, sería una evidencia el hecho de que el espacio tiene esta señal microonda, ¿ya? Y que se denomina radiación de fondo cósmico. Esto es un hecho. También tenemos que la evolución de las galaxias y su distribución. ¿Qué nos quiere decir esto? Es que la forma y distribución de las galaxias son coherentes con las predicciones derivadas del Big Bang. Quiere decir que las galaxias, las formas que tienen las distintas galaxias que conocemos, a partir de la distribución que éstas tendrían, es decir, de más densas a menos densas, nos permiten determinar lo coherente que serían las derivadas al Big Bang. Y además tenemos una siguiente evidencia que sería la abundancia de hidrógeno. Esto nos decía en la teoría del Big Bang que el primer elemento en formarse fue el hidrógeno, que hoy en día es el elemento más abundante del universo. Por lo tanto, si lo primero que se creó según la teoría del Big Bang fue el hidrógeno, claramente va a ser lo que más va a existir en nuestro universo porque fue lo primero que se creó, por lo tanto, está hace millones de años. Y recuerden que las nebulosas están conformadas principalmente por hidrógeno, como se puede demostrar en la imagen. Por lo tanto, ya habiendo visto estas tres páginas, lo que vamos a hacer ahora va a ser explicar cuáles van a ser las tareas, el ticket de salida que ustedes van a tener que realizar. Entonces, repasamos, vimos 4 teorías, que era el gran colapso, el gran frío, el gran desgarro y el gran rebote, ¿cierto? Eran 4 teorías. Y al final, en la última página que analizamos, fueron algunas evidencias que afirman esta teoría del Big Bang. Por lo tanto, lo que ustedes van a tener que hacer ahora es trabajar en su cuaderno como siempre apoyándose del texto escolar. Hay gente que me ha mencionado, por ejemplo, el hecho de que tiene un solo celular para responder, en este caso, para ver el video y luego responder el texto escolar y no saben cómo hacerlo. Por lo tanto, lo que yo les recomiendo es que tengan su cuaderno, tengan el texto escolar, vean las tareas o simplemente vean el video con todo lo que se explica o pueden hacerlo también desde su texto y anotar en su cuaderno las tareas. Por ejemplo, pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3 y eso les va a ayudar para poder hacerlo en el texto o con el video. Entonces, según lo que vimos hoy día, tienen que realizar las siguientes tareas. Va a ser solo un producto, pero tienen que seguir estos pasos para poder hacer esta actividad. En primer lugar, lo que tienen que hacer es elegir una de las 4 teorías sobre el destino del universo. Vuelvo a mencionar, el gran colapso o el gran frío, el gran desgarro o el gran rebote. Ustedes tienen que elegir según lo que usted crea que es más probable que pueda suceder. Es decir, usted tiene que predecir según estas 4 teorías la que usted cree que podría ser. Luego de elegir esta teoría, usted lo segundo que va a tener que hacer es investigar en internet sobre la teoría escogida para recabar más información, ¿ya? Puede ser que si no tienen internet lo pueden hacer con la información que hay ahí, pero les va a ser un poco más complicado. Y a partir de los puntos 1 y 2, donde tenían que elegir la teoría y luego buscar en internet sobre la teoría escogida para tener más información, lo que van a tener que realizar como tarea es realizar un afiche sobre la teoría escogida. Entonces, este afiche tiene que tener un gran título, tiene que tener un dibujo que llame la atención e información que no sea mucha, pero que sí logre explicar el fenómeno que queremos explicar. ¿Ya? Por lo tanto, tiene que ser muy llamativo, háganlo con colores si es que pueden, o letras que sean llamativas, explicando a través de un dibujo también qué quiere decir esto. La idea es que ustedes lo adornen a su gusto, pero que tenga un aspecto llamativo para poder atraer a la gente a que lea esta ficha y poder informarse sobre la teoría que ustedes eligieron sobre el destino del universo. Entonces, chicos, recuerden que el afiche es un material gráfico cuyo objetivo, es decir, el objetivo de esta ficha es transmitir un mensaje. En este caso, el mensaje va a ser cuál teoría tiene concordancia por ustedes, es decir, cuál creen ustedes cierto que va a ser sobre el destino del universo. Y esta representación visual que ustedes van a hacer a través de un afiche
tiene que estar integrada por imágenes y textos breves que pretenden captar la atención del público. Ya entonces es importante que tenga un título llamativo, como les decía, una imagen donde ustedes puedan dibujar esta teoría que ustedes eligieron. Y la idea, claro, es captar la atención del público, por lo tanto ocupar letras quizás especiales que vayan variando, colores que también llaman la atención. Y finalmente mencionar que el plazo de entrega del ticket de salida es hasta el 19 de agosto. Si bien tiene una fecha tope, obviamente yo voy marcando, voy anotando qué estudiantes enviaron los trabajos al día, pero usted evidentemente lo puede entregar después de ese plazo. Pero la idea es que lo vayan haciendo antes porque también es algo a evaluar el hecho de que ustedes lo manden responsablemente en la fecha que corresponde. Ya hay muchos estudiantes que me envían sus trabajos en la fecha que corresponde, por lo tanto van a tener una mayor ponderación al momento de evaluar. Es decir, es evaluado un poco quizás más conscientemente. Ellos tienen o sea, se va a premiar de cierta manera que lo hayan hecho. Esto no les va a perjudicar tanto a quienes no lo hagan a la fecha, pero es importante que se pongan al día para posteriormente ya ir, cierto, al día con las tareas y las vayan entregando cuando nosotros vamos solicitando este ticket de salida. Y finalmente mencionar que para enviar sus trabajos y cualquier duda o consulta tienen el Comunicap. Si no, no lo ocupan, puede ser a través de mi correo, que es ngonzalez@cmch.maristas.cl. Voy a deletrear mi nombre porque hay mucha gente que se equivoca y lo menciono todas las clases para que no haya este error, que es Ngonzalez. ¿Por qué lo menciono? Porque muchas veces la gente escribe González con dos Z o con dos S o la última con S, ya, pero son las dos con Z, para que tengan eso en consideración al momento de enviarme los trabajos. Recuerden que les sacan una foto a su trabajo en el cuaderno o lo escanean, lo que ustedes quieran, y esa foto me la envían para que yo pueda evaluar y pueda dejar el registro de que usted envió el trabajo. Así que eso sería la clase de hoy, chicos. Espero que hayan entendido lo que hoy día vimos. Si no lo entendió, recuerden que está mi correo para hacerme las preguntas sobre cómo se hace la actividad o algo que no les haya quedado claro dentro del contenido que estuvimos viendo. Así que a partir de esto, chiquillos, espero de verdad que hayan entendido. Cualquier consulta, los trabajos, los envían a mi correo. Así que espero que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana.